A las 2:47 de esta tarde, dentro del edificio Eccles en Washington, D.C., Jerome Powell entró en la sala de juntas de la Reserva Federal y realizó un anuncio que envió ondas de choque a todos los fondos de pensiones, cuentas de jubilación y carteras de renta fija en Estados Unidos. La Reserva Federal elevó la tasa de fondos federales al 7,8%, el nivel más alto desde 1991. Y lo que ocurrió en los 73 minutos siguientes representa la mayor destrucción de riqueza de jubilación en un solo día en la historia estadounidense. Necesito que comprendan la magnitud de lo que estoy a punto de contarles, porque esto no es solo una historia económica sobre tasas de interés y política monetaria. Se trata de si las promesas financieras hechas a millones de estadounidenses que trabajaron toda su vida están a punto de romperse de manera irreversible. Si te preocupa la seguridad de tu jubilación, si tienes dinero en un fondo de pensiones, si dependes de ingresos fijos en tus años dorados, necesitas suscribirte a este canal de inmediato y activar las notificaciones, porque lo que suceda en las próximas 96 horas determinará si te retiras con dignidad o enfrentas una devastación financiera que nunca imaginaste. Esto es lo que sabemos. 3 fuentes independientes, 2 del interior del sistema de la Reserva Federal y una de un analista senior del California Public Employees Retirement System, nos han confirmado lo que ocurrió en los momentos posteriores al anuncio de Powell. El pánico fue inmediato. En 11 minutos después de la decisión sobre la tasa, se activaron interrupciones de negociación en 17 valores principales de fondos de pensiones. Según datos disponibles públicamente en Bloomberg Terminal, que cualquiera puede verificar, más de 340 mil millones de dólares en activos de fondos de pensiones perdieron valor en la primera hora de negociación. Las matemáticas son brutales y son simples. Cuando las tasas de interés suben de forma tan drástica, los bonos existentes pierden valor de manera inversa. Un bono al 7% que paga un ingreso confiable se vuelve prácticamente inútil cuando los nuevos bonos ofrecen un 7,8%. Los fondos de pensiones, que por ley deben mantener grandes porciones de sus carteras en bonos y valores de renta fija, acababan de ver décadas de estrategias conservadoras de inversión convertirse en su peor pesadilla. Múltiples fuentes familiarizadas con reuniones de emergencia que ahora ocurren en los sistemas estatales de pensiones me dicen que los actuarios están calculando números que deberían aterrorizar a cualquier estadounidense que dependa de un cheque de pensión. El sistema de jubilación de empleados públicos de California solo tiene activos por 480 mil millones de dólares. Fuentes dentro de CalPERS indican que el aumento de la tasa de hoy creó un déficit estimado de 67 mil millones de dólares en su capacidad para cumplir con obligaciones futuras. Eso no es especulación. Es certeza matemática basada en la valoración de bonos y tablas actuariales. El sistema de jubilación estatal de Illinois, ya subfinanciado en 144 mil millones antes de hoy, acaba de ver multiplicada su crisis. Según analistas de fondos de pensiones que revisaron el impacto inmediato, Illinois ahora enfrenta un déficit tan severo que sin intervención legislativa inmediata, los recortes de beneficios no solo se vuelven posibles, sino inevitables. El execonomista de la Reserva Federal, David Marshall, ahora en el Hoover Institution, dijo a CNBC dentro de 2 horas después del anuncio que esta decisión sobre las tasas representa el endurecimiento monetario más agresivo que ha visto en un sistema de pensiones ya frágil en sus 40 años de carrera. La profesora Jennifer Hammond, que enseña gestión de fondos de pensiones en la Wharton School of Business, explicó a los reporteros financieros que esto es lo que ella llama un escenario de falla en cascada. Cuando las tasas se mueven tan rápido, los fondos de pensiones no pueden reequilibrarse lo suficientemente rápido para prevenir pérdidas catastróficas. Los mecanismos diseñados para proteger a los jubilados se convierten en las mismas cosas que destruyen su seguridad.
Ahora, déjenme mostrarles exactamente lo que sucedió y por qué todos están hablando de esto. Déjenme guiarlos paso a paso sobre cómo llegamos hasta aquí, porque la línea de tiempo importa enormemente y cada decisión que llevó a este momento fue documentada, analizada e ignorada por las personas que deberían haber estado protegiéndolos. Martes 14 de enero, la Oficina de Estadísticas Laborales publica el índice de precios al consumidor, mostrando una inflación anual del 6,2%, muy por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal. Esta fue la señal de advertencia. Powell tenía tres opciones en ese momento: continuar con aumentos graduales de la tasa, mantener las tasas estables y aceptar la inflación, o ejecutar un aumento de emergencia en las tasas. Fuentes familiarizadas con las discusiones internas de la Fed indican que los asesores de Powell estaban divididos, pero los halcones de la inflación ganaron la discusión. Jueves 16 de enero, Powell da un discurso en el Economic Club de Nueva York. El lenguaje fue cuidadosamente calibrado, diseñado para preparar a los mercados sin causar pánico. Usó la frase "lo que sea necesario para restaurar la estabilidad de precios", que para cualquiera que entienda los protocolos de comunicación de la Fed era una señal clara de que se avecinaba una acción drástica. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no sabe. Durante la sesión de preguntas y respuestas, alguien preguntó directamente a Powell sobre la vulnerabilidad de los fondos de pensiones. Su respuesta duró 43 segundos y no contenía ningún reconocimiento del riesgo. Según una transcripción revisada por gerentes de fondos de pensiones, Powell dijo: "Los fondos de pensiones bien gestionados tienen carteras diversas y gestión de riesgos profesional. Pueden soportar ajustes de política monetaria". Esa declaración hecha apenas 5 días atrás ahora es citada por los fideicomisarios de los fondos de pensiones como evidencia de que el presidente de la Fed o no entendía el riesgo o eligió deliberadamente ignorarlo. Lunes 20 de enero. Los mercados financieros abren con volatilidad ya elevada. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que había estado rondando el 4,3%, saltó al 5,1% en la negociación de la mañana. Esto era el mercado anticipando la expectativa del aumento de la tasa antes de que se anunciara oficialmente. Los gerentes de fondos de pensiones que siguen estos movimientos sabían lo que venía y, según fuentes dentro de los principales sistemas de pensiones, se convocaron reuniones de emergencia durante el fin de semana para discutir planes de contingencia. Luego llegó hoy, 23 de enero, a las 2:00 p.m. hora del este. La Reserva Federal publicó su declaración. La tasa de fondos federales aumentó al 7,8% con efecto inmediato. La justificación fue el control de la inflación, la estabilidad económica y la prevención de lo que la Fed llamó expectativas inflacionarias incorporadas. Pero aquí está lo que la declaración no mencionó. No mencionó los fondos de pensiones, no mencionó a los 44 millones de estadounidenses cuya seguridad de jubilación depende de que los mercados de bonos permanezcan estables. No mencionó los 6,3 billones de dólares en fondos de pensiones estatales y locales que ahora se volvieron dramáticamente menos seguros. Si estás encontrando esto valioso, haz clic en me gusta ahora mismo, porque esta historia está a punto de complicarse significativamente y querrás estar aquí para todo. Cada me gusta le dice al algoritmo que esta historia importa y ayuda a que llegue a personas que desesperadamente necesitan verla antes de que sea demasiado tarde. Ahora déjame decirte quiénes son los protagonistas clave de esta crisis, porque esto no es una discusión económica abstracta. Son personas reales tomando decisiones que afectan tu vida y necesitas comprender sus motivaciones y cálculos. Comencemos con Jerome Powell, 20 años en la Reserva Federal en diversas capacidades, nombrado presidente de la Fed por el presidente Trump en 2018, reelecto por el presidente Biden en 2022.
Este es un hombre que ha presidido la política monetaria más dramática en la historia moderna de Estados Unidos. En 2020 y 2021 mantuvo las tasas cerca de cero, inundando la economía con liquidez. Ahora, en 2026, está aumentando las tasas a un ritmo que está destruyendo los ahorros que la política anterior se suponía debía proteger. Lo que la mayoría de la gente no entiende sobre Powell es esto. Él no es economista, es abogado e inversionista en capital privado. Toda su carrera se construyó en los mercados financieros, donde los cambios rápidos de posición y la toma agresiva de riesgos generaban rendimientos. Esa mentalidad, esa disposición a ejecutar reversiones dramáticas, ahora se aplica a la política monetaria que afecta a cientos de millones de personas que no pueden permitirse asumir riesgos con su seguridad de jubilación. Según fuentes familiarizadas con el pensamiento de Powell, él cree que no tiene otra opción. La inflación es la amenaza mayor. Si no actúa agresivamente ahora, según su razonamiento, la inflación se arraigará tanto que requerirá medidas aún más dolorosas después. Pero aquí está la pregunta que nadie en la Fed parece dispuesto a responder. ¿Por qué los jubilados y pensionados deben pagar el costo de la inflación creada por decisiones de política sobre las que no tenían control? La inflación que estamos experimentando ahora es el resultado directo de la política monetaria y fiscal de la era pandémica. Billones en estímulo, años de tasas de interés cero, interrupciones en la cadena de suministro que eran previsibles y evitables, y ahora las personas que trabajaron 40 años y ahorraron responsablemente están viendo evaporarse su seguridad de jubilación porque la Fed necesita limpiar un desastre que ella misma ayudó a crear. Luego están los fideicomisarios de los fondos de pensiones. Son los individuos legalmente responsables de gestionar los activos de jubilación en nombre de millones de trabajadores. En California, la Junta de CalPERS está compuesta por 13 miembros, una mezcla de funcionarios electos, representantes sindicales y profesionales financieros designados. Fuentes dentro de CalPERS indican que la Junta recibió advertencias de su director de inversiones hace 3 semanas de que un aumento importante de la tasa era posible y que la cartera era vulnerable. Pero aquí es donde se vuelve peligroso. Los fondos de pensiones operan bajo deber fiduciario, lo que significa que deben actuar en el mejor interés de los beneficiarios, pero también enfrentan restricciones políticas. Los representantes sindicales en la Junta resisten cualquier acción que pueda reducir beneficios o requerir contribuciones mayores de los trabajadores. Los funcionarios electos resisten acciones que puedan requerir más fondos de los contribuyentes. El resultado es parálisis. Todos saben que el riesgo está aumentando, pero nadie quiere ser la persona que tome la difícil decisión de protegerse contra él. Antes de mostrarte lo que sucedió en los mercados inmediatamente después del anuncio, necesitas comprender un contexto crítico más. Los fondos de pensiones no son como tu 401k, donde puedes ingresar, ver tu saldo y mover dinero según las condiciones del mercado. Los fondos de pensiones son inversionistas institucionales masivos con requisitos legales sobre cuánto deben mantener en ciertas clases de activos. Por ley, la mayoría de los fondos de pensiones públicos deben mantener entre el 25% y 40% de su cartera en valores de renta fija, principalmente bonos gubernamentales y corporativos. Esto se supone que proporciona estabilidad e ingresos garantizados para pagar beneficios. Pero cuando las tasas de interés se disparan, esos bonos pierden valor al instante. Un bono que pagaba un 4% y tenía 20 años hasta su vencimiento acaba de volverse menos valioso porque los nuevos bonos pagan 7,8%. Los fondos de pensiones no pueden simplemente vender esos bonos sin sufrir pérdidas masivas. Están atrapados. Lo que nos lleva a esta tarde a las 2:47, cuando todo finalmente colapsó.
La declaración de la Reserva Federal llegó a los terminales de Bloomberg exactamente a las 2:00 p.m. Para las 2:03 se activaron las primeras interrupciones de negociación en valores de fondos de pensiones. Según datos de negociación disponibles públicamente, el ETF iShares US Treasury Bond, símbolo GOVT, que es muy sostenido por los fondos de pensiones, cayó un 2% en 11 minutos. Para un fondo de bonos, eso es una pérdida catastrófica en un solo día. El Vanguard Long Term Bond Index Fund perdió un 5,7% de su valor antes de las 3:00 p.m. Pero aquí está lo que más me preocupa, y es la parte que debería realmente aterrorizar a cualquiera. Dependiendo del fondo de pensiones, el pánico inicial del mercado es solo el comienzo. Lo que ocurre en los próximos 30 a 90 días es cuando el daño real se hace evidente. Los fondos de pensiones tendrán que presentar informes actuariales actualizados que muestren su estado de financiación. Esos informes revelarán déficits que las juntas y legisladores ya no podrán ignorar. Y cuando esos números se hagan públicos, tres cosas se vuelven posibles, cosas que antes de hoy no estaban sobre la mesa. Recortes de beneficios. Los estados argumentarán que no tienen otra opción. Las matemáticas ya no funcionan, y sin reducir los beneficios prometidos, todo el sistema colapsa. Esto ya ha ocurrido en estados como Illinois y Kentucky, donde las crisis de pensiones forzaron reducciones de beneficios para jubilados actuales, algo que se suponía legalmente imposible. Aumentos de contribuciones de los trabajadores activos. Si no se pueden recortar los beneficios para los jubilados actuales, el déficit se traslada a los trabajadores activos, quienes deberán aportar más de cada cheque de pago a un sistema del que dudan que exista cuando se retiren. Rescates por parte de los contribuyentes. Y aquí es donde se convierte en una crisis política, no solo financiera. Cuando los fondos de pensiones no pueden cumplir con sus obligaciones, los gobiernos estatales enfrentan una elección: incumplir las promesas hechas a los jubilados o aumentar los impuestos a los residentes actuales para cubrir la brecha. Según expertos en políticas de pensiones, esto genera un conflicto intergeneracional, donde los jóvenes contribuyentes deben financiar las jubilaciones de una generación que tal vez tuvo más oportunidades económicas de las que ellos verán. Suscríbete a este canal ahora mismo si quieres seguir cómo se desarrolla esta crisis, porque las implicaciones son asombrosas y los medios tradicionales estarán 3 horas detrás de todo lo que te estoy mostrando. Asegúrate de estar suscrito y con notificaciones activadas, porque esta historia está lejos de terminar y empeora. Múltiples fuentes familiarizadas con las discusiones que ocurren en este momento dentro de la Pension Benefit Guaranty Corporation, PBGC, la agencia federal que asegura las pensiones del sector privado, me dicen que los actuarios de la PBGC están realizando pruebas de estrés sobre qué pasaría si varios planes de pensiones corporativos importantes se volvieran insolventes simultáneamente. La PBGC solo tiene aproximadamente $51,000 millones en activos para cubrir insolvencias en planes de pensiones privados. Si varios planes corporativos importantes fallan al mismo tiempo, la PBGC no podrá cubrir el déficit. Esto significa que los jubilados que trabajaron 30 o 40 años para una empresa y a quienes se les prometió una pensión podrían ver esos beneficios reducidos en un 50%, 60% o incluso 70%. Aquí está el detalle que aún no se ha informado ampliamente. Según fuentes dentro de grandes empresas aeroespaciales y automotrices, ambas con enormes obligaciones de pensiones heredadas, se están actualizando evaluaciones internas de riesgo para reflejar el entorno actual de tasas de interés. El plan de pensiones de Boeing, que cubre a más de 90,000 jubilados y trabajadores actuales, ya estaba subfinanciado por aproximadamente $23,000 millones antes de hoy. Fuentes familiarizadas con las finanzas del plan
indican que el aumento de tasas de hoy acaba de agregar entre 8.000 y 12.000 millones adicionales al déficit. General Motors, Ford y otros fabricantes históricos enfrentan matemáticas similares. El exactuario de pensiones Robert Chen, que pasó 30 años calculando obligaciones de pensiones para empresas Fortune 500, explicó a analistas financieros que cuando las tasas se mueven así, estos planes de pensiones entran en lo que él llama una espiral de muerte. El plan está subfinanciado, lo que significa que no puede generar los rendimientos necesarios para cumplir con sus obligaciones, lo que lo obliga a asumir más riesgo para intentar ponerse al día, lo que lo hace más vulnerable al siguiente choque del mercado. Es un ciclo que típicamente termina en insolvencia. Lo que estoy a punto de mostrarles a continuación es por qué esta situación es fundamentalmente diferente de cualquier cosa que hayamos visto antes. Lo que sucedió hoy no es solo un aumento de tasas, es el evento desencadenante de una crisis de pensiones que se ha estado gestando durante 20 años. Y las próximas 72 horas determinarán si obtenemos una reforma ordenada o un colapso catastrófico. Esto es lo que estoy observando en las próximas 48 horas que indicará hacia dónde se dirige la situación. Primero, atención a las reuniones de emergencia de las juntas de los principales fondos de pensiones. Si CalPERS, el sistema de profesores de Nueva York u otros sistemas importantes convocan sesiones especiales esta semana, es una señal de que se están preparando para la gestión de crisis. Segundo, atención a las declaraciones de gobernadores estatales y legisladores en estados con grave subfinanciamiento de pensiones: Illinois, Nueva Jersey, Connecticut, Kentucky. Si comienzan a hablar de legislación de emergencia o sesiones especiales, significa que la clase política se está preparando para las consecuencias. Tercero, atención a las agencias de calificación crediticia, Moody's, S&P, Fitch. Si comienzan a degradar la deuda estatal o los valores de los fondos de pensiones, se crea un bucle de retroalimentación donde los costos de endeudamiento aumentan, empeorando el problema. Haz clic en Me gusta ahora mismo si entiendes por qué esto importa más allá de la reacción inmediata del mercado. El algoritmo recompensa la participación y tu me gusta ayuda a que esto llegue a más personas que merecen conocer lo que realmente está sucediendo antes de que sea demasiado tarde. Entonces, ¿qué significa esto de manera práctica? Déjame resumirlo, porque se nos acaba el tiempo y el reloj avanza más rápido de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Vamos a analizar los 3 escenarios que ahora están sobre la mesa y quiero que entiendas que cada uno de ellos es una posibilidad real. Escenario 1. Intervención federal y rescate. Probabilidad 35%. En este escenario, el gobierno federal reconoce que las fallas en los sistemas de pensiones estatales y corporativos representan una amenaza sistémica para la estabilidad económica y el orden social. El Congreso aprueba legislación de emergencia, creando un respaldo federal para los sistemas de pensiones fallidos, similar a lo que se hizo con los bancos en 2008. Esto requeriría billones en gasto federal, aumentando la deuda nacional, pero prevendría que millones de jubilados enfrenten la indigencia. Las implicaciones reformarían las relaciones fiscales entre el gobierno federal y los estados durante los próximos 50 años y generarían enormes batallas políticas sobre quién merece ser rescatado y quién no. Escenario 2. Manejo del declive mediante recortes de beneficios. Probabilidad 45%. Este es el resultado más probable. Los fondos de pensiones presentan informes actualizados mostrando un subfinanciamiento catastrófico. Las legislaturas estatales aprueban leyes de emergencia permitiendo reducciones de beneficios para los jubilados actuales, algo que muchos estados prohíben actualmente. Los tribunales respaldan estos recortes bajo doctrinas de emergencia financiera.
Los jubilados ven reducidos sus cheques mensuales entre un 20% y 40%. Algunos sobreviven regresando al trabajo o dependiendo del apoyo familiar. Otros enfrentan pobreza real tras toda una vida de trabajo. Este escenario evita un colapso total, pero rompe promesas hechas a millones y destruye la confianza en las instituciones. Escenario 3. Fallas en cascada y crisis sistémica. Probabilidad 20%. Varios sistemas de pensiones importantes se vuelven insolventes en cuestión de meses. La PBGC falla. Incapaz de cubrir las pérdidas de pensiones privadas, los jubilados salen a las calles. Sigue la inestabilidad política cuando toda una generación se da cuenta de que el contrato social se ha roto. Este escenario parece extremo, pero los expertos en pensiones señalan ejemplos históricos como Grecia en 2010, donde los recortes de pensiones provocaron disturbios y agitación política que duraron años. Pero esto importa más allá de los fondos de pensiones y las cuentas de jubilación. Es una prueba de estrés sobre si nuestras instituciones mantienen sus promesas a las personas que construyeron este país. Durante 50 años se les dijo a los trabajadores que pusieran dinero en sistemas de pensiones. Confía en nosotros, les dijeron. Trabaja duro, contribuye y cuando te retires serás cuidado. Millones de estadounidenses hicieron exactamente eso. Trabajaron en escuelas, estaciones de bomberos, departamentos de policía, fábricas y oficinas. Pagaron a sistemas que se suponía eran seguros. Y ahora, debido a decisiones de política sobre las que no tenían control, tomadas por banqueros centrales, políticos y ejecutivos corporativos, esas promesas se están rompiendo. ¿Qué puedes hacer al respecto? Porque sé que muchos están viendo esto, sintiéndose impotentes. Aquí está cómo hacer escuchar tu voz. Contacta a tus legisladores estatales inmediatamente. Si vives en un estado con un sistema de pensiones público, llama a tu representante y senador. Diles que estás siguiendo la crisis y que esperas que protejan a los jubilados. La presión pública funciona y la historia lo demuestra. Si estás cubierto por una pensión corporativa, contacta al Departamento de Relaciones con Inversores de tu empresa y haz preguntas directas sobre el estado de financiación del plan y las medidas para proteger los beneficios. Haz que reconozcan el problema públicamente. Si eres miembro de un sindicato, presiona a la dirección sindical para exigir transparencia a los fideicomisarios de los fondos de pensiones. Demasiadas juntas de pensiones operan en secreto. Exige rendición de cuentas. Comparte este video. Sé que suena egoísta, pero los medios tradicionales no están cubriendo esta historia con la urgencia que merece. Cuantas más personas comprendan lo que está sucediendo, más difícil será para los políticos ignorarlo. Suscríbete al canal ahora mismo porque en las próximas 72 horas todo podría cambiar y seré el primero en traer el desglose antes de que la maquinaria del spin intente ocultar la verdad. Cubriré cada desarrollo, cuando se presenten los informes de los fondos de pensiones, cuando ocurran las degradaciones crediticias, cuando comiencen las respuestas políticas, verás análisis detallado aquí de inmediato. Las próximas 72 horas determinarán si esto se convierte en una crisis manejable o en un desastre completo. Los riesgos nunca han sido mayores, la evidencia nunca ha sido más clara y el resultado nunca ha sido más incierto. Quiero escucharte. Deja un comentario abajo. ¿Crees que el gobierno federal intervendrá para rescatar pensiones fallidas? ¿O crees que los jubilados serán abandonados? ¿Qué escenario consideras más probable? Leo cada comentario.